Hola, vamos a hablar de la segunda parte de los estudios de pronóstico. Vamos a ver básicamente cómo nosotros podemos tomar un estudio observacional y ver si hay una relación con la causalidad de los resultados que estamos encontrando en ese estudio. Entonces lo que vamos a hacer es la asociación a la causalidad. Nosotros normalmente cuando hacemos un trabajo, lo que origina este trabajo es una pregunta de investigación y nosotros a través de la respuesta a la pregunta de investigación, lo que queremos es buscar la verdad en el universo. La pregunta de investigación tiene una población objetivo, que en este caso, como ejemplo, pueden ser los adultos, y lo que estamos estudiando es un fenómeno de interés. Y en este ejemplo lo que vamos a hacer es estudiar la asociación entre el consumo de café y el infarto al miocardio. Entonces nuestra hipótesis es que el consumo de café es la causa del infarto al miocardio y para esto vamos a hacer un estudio de pronóstico, un estudio observacional, probablemente una cohorte o un caso de control o algo así, pero lo que estamos estudiando es esa asociación. Para esto tenemos que hacer un diseño. El diseño ya no parte de la pregunta de investigación, sino que parte del plan del estudio y lo que estamos buscando no va a ser la verdad en el universo, sino que solo la verdad que nosotros podemos encontrar en el estudio que estamos realizando. Para esto, tomamos una muestra y que no pueden ser todos los adultos ni la población general de adultos, sino que estos son los participantes que quisieron estar en nuestro estudio y que consintieron para participar, valga la redundancia. Y el fenómeno de interés que estamos estudiando es lo que llamamos variables. Ya no estamos evaluando la causa, sino que estamos hablando de un predictor. Y si ustedes se fijan en la diferencia, que puede ser sutil, pero no es tanto, acá el predictor no es el consumo de café, sino que son hábitos reportados de consumo de café. Es lo que la persona nos dice de cuánto café toma al día. Porque se olvida, no tiene buena cuenta, quiere impresionarnos o las razones que sean. Y acá el outcome o el efecto no es un infarto al miocardio, sino es el diagnóstico de infarto al miocardio que hizo un médico y que además de hacerlo, lo escribió en la ficha clínica como diagnóstico. Entonces nosotros estamos viendo la relación entre los hábitos reportados de consumo de café en el estudio y el diagnóstico que alguien hizo de un infarto al miocardio en la ficha clínica, que es distinto a lo que estamos viendo en el lado izquierdo de la pantalla. Todos los estudios están sujetos a errores y que cuando estos errores se transforman en errores sistemáticos de la metodología por problemas que nosotros estamos midiendo, como lo vamos a ver un poco más adelante, hablamos de sesgos. Entonces, estos errores pueden estar tanto en la selección de la muestra, como en la definición de las variables predictoras o la manera en que las preguntamos y cómo definimos el outcome o el evento final. Y también podemos tener errores en la asociación que nosotros estamos estableciendo. Una vez que tenemos el estudio finalizado y tenemos el resultado del estudio, que es lo que dice ahí abajo, verdad en el estudio, lo que hacemos son inferencias a la población general. Entonces tenemos nuestro estudio y nosotros hacemos inferencias a la población general. Nosotros estamos haciendo un salto de fe que la población general se comporta igual a la gente que participó en nuestro estudio, lo que no necesariamente es cierto. Y para que estas inferencias tengan mayor poder, tenemos que considerar cuáles son los errores que pudieron haber incurrido en el estudio y básicamente los sesgos que estuvieron presentes en el estudio. Esta asociación que establecemos, en el fondo, es si hay alguna relación entre la exposición y el evento que estamos estudiando o outcome. Si la asociación existe, llamamos a la exposición un factor de riesgo y este factor de riesgo puede ser predictor, o sea, solo estar ahí como marcador, o ser un factor causal cuando es lo que origina el evento.
Para hacer este salto de asociación a causalidad, tenemos que considerar cuáles son los sesgos y confundentes que estuvieron en el estudio y también tenemos que saber cuáles son los criterios que nosotros tenemos que tener para ver si la probabilidad que nuestro factor de riesgo sea un factor causal es mayor o menor. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si esta asociación, asumiendo que el estudio encontró una asociación, primero tenemos que saber si esta asociación es real. Y básicamente hay dos razones por las que esta asociación se puede haber dado y una es el azar y la otra es el sesgo. Tenemos distintos tipos de sesgo. Los sesgos más importantes que vamos a ver acá son los sesgos de selección, el sesgo de información y también los confundentes. El sesgo de selección es el que nosotros cometemos cuando cometemos un error sistemático en la selección de los participantes del estudio. Entonces, estamos eligiendo los participantes en grupos de expuestos y no expuestos basados en alguna característica que pueda afectar el outcome. Por lo tanto, nosotros de alguna manera estamos predisponiendo al grupo de expuestos a que tenga el outcome que estamos estudiando y evitando que el grupo de no expuestos no presente el mismo outcome. Algunos ejemplos de sesgo de selección es, por ejemplo, cuando alguien selecciona voluntarios como expuestos y la gente que no es voluntaria como no expuesta. Hay distintas razones por las que la gente se ofrece a participar en un estudio observacional y en general los voluntarios tienen características distintas a la gente que no es voluntaria. Los voluntarios tienden a ir a sus controles más periódicamente, tienden a obedecer las indicaciones médicas más frecuentemente y además cuando saben en qué consiste el estudio, tienden a realizar algunas cointervenciones que pueden ayudar a que ellos presenten o no presenten el outcome que estamos estudiando. Otro tipo de sesgo de selección es estudiar trabajadores como expuestos y compararlos con la población general con los no expuestos. La gente que trabaja en general es más joven, es más sana y tiene una vida más activa que el resto de la población. Y lo otro, si se acuerdan de la primera clase, es usar una cohorte incipiente en vez de una cohorte libre de enfermedad. O sea, una cohorte incipiente es un grupo de personas donde nosotros tenemos una enfermedad que todavía no ha tenido manifestaciones clínicas, pero sí puede tener la enfermedad si nosotros la hubiéramos detectado por algún método de screening. Otro sesgo que podemos tener, el segundo sesgo más importante, es el sesgo de información, donde nosotros estamos recolectando la información en forma diferente entre los dos grupos. A los que nosotros sabemos que son expuestos les preguntamos de una manera y a los que no sabemos que son expuestos, y a los que sabemos que no están expuestos al factor de riesgo, los interrogamos de otra manera. Otro tipo de sesgo de información es mala clasificación en el estatus de exposición o cuando diagnosticamos la enfermedad. No es lo mismo hacer un diagnóstico clínico que hacer un diagnóstico de imágenes o un diagnóstico de anatomía patológica. Y si nosotros estamos evaluando un grupo, y sobre todo lo que ocurre es que cuando uno clasifica el grupo de expuestos, uno hace un examen que es mucho más acucioso que el grupo de no expuestos. Esto se evita cuando nosotros estamos evaluando a los pacientes en forma ciega, o sea, el que está evaluando no tiene información si el paciente que estamos interrogando estuvo expuesto o no expuesto al factor de riesgo que estamos estudiando. Y otra cosa que puede ocurrir es que las pérdidas en el seguimiento difieren entre la gente que está expuesta al factor de riesgo y los que no están expuestos al factor de riesgo, que en este caso es un tipo de sesgo de información que se llama sesgo de seguimiento. Algunas estrategias para evitar estos sesgos son, primero, evaluar en forma ciega. Lo que les decía, el que está evaluando no tiene que saber a qué grupo pertenecen los pacientes que están evaluando. Lo otro es ocupar protocolos que sean estandarizados, con preguntas concretas y que no den
origen a que puedan ser malinterpretadas o que el que está preguntando pueda modificarlas en función si él sospecha o no que el paciente que está interrogando está expuesto o no al factor de riesgo. Otra estrategia, sobre todo para prevenir los sesgos en el seguimiento, es enrolar sujetos que sean motivados y que estén motivados y que además sean fáciles de seguir. Esto facilita de alguna manera que nosotros podamos seguir estos pacientes el tiempo que necesitemos cuando estamos haciendo estos estudios de pronóstico, básicamente los estudios de cohorte. Y lo otro es hacer cuestionarios cortos y fáciles de completar. La probabilidad de nosotros tenemos que completar un cuestionario corto y fácil es mayor que cuando estamos haciendo un cuestionario largo. Entonces esas son estrategias para evitar los sesgos tanto de selección como el de información. Y lo otro que tenemos son los confundentes. La definición de confundentes es bien simple. Es la asociación entre dos factores, pero esta asociación está causada por un tercer factor. Si nosotros tenemos un diagrama, nosotros tenemos la exposición o nuestro factor de riesgo y si lo seguimos a ese grupo en el tiempo, lo que vamos a tener es un resultado. Sin embargo, muchas veces lo que ocurre es que el resultado está dado por un confundente y el confundente tiene relación tanto con la exposición como por el resultado y no hay una relación directa entre exposición y resultado. Por ejemplo, mucho tiempo se afirmó, y todavía hay gente que lo sigue afirmando, digamos, que el autismo aumentó cuando se empezó a vacunar a los niños. Sin embargo, si bien el autismo aumentó, lo que ocurrió fue que cambió la definición de autismo. Entonces la definición de autismo hizo que gente que antes no se diagnosticaba como autista, sí se empezó a diagnosticar como autista, por lo tanto la prevalencia del autismo en la población aumentó grandemente. Entonces, el aumento del autismo no depende de la vacuna, sino de la definición de autismo que fue la que se cambió. En este caso, la exposición es la vacuna, el resultado es el autismo y el confundente es el cambio de la definición. Otro ejemplo, para tratar de entenderlo mejor, es que las transfusiones, esta es una afirmación que es verdadera, digamos, las transfusiones se asocian con mayor mortalidad. La exposición en este caso son las transfusiones y el resultado es la mortalidad y nosotros sabemos que la gente que más se transfunde es la gente que más se muere. Sin embargo, también sabemos que mientras más grave el paciente, mayor es la probabilidad de que reciba una transfusión y lo que sabemos es que la mortalidad está asociada con la gravedad de la enfermedad y no necesariamente con la transfusión. Entonces, en este caso, la exposición es la transfusión, el resultado es la muerte, pero el confundente que no estábamos considerando es la gravedad del paciente. ¿Cuándo existe una asociación? Y acá vamos a hablar de unos criterios que son necesarios para que exista una asociación. Pero antes de los criterios, uno necesita las siguientes condiciones que sean necesarias. Primero, que el tamaño de la cohorte o del estudio sea el adecuado. Lo segundo es que tratemos de revisar que el estudio esté lo más libre de sesgos posible y esto nosotros lo vamos a buscar en la parte de la metodología. Y lo tercero importante es que los confundentes que pueden influir en los resultados estén ajustados. Dadas estas condiciones, recién ahí podemos ver si se cumplen los criterios para la asociación causal. Y estos criterios son los que vemos en la lista, que los vamos a revisar uno por uno. Y voy a dar un segundo para que los lean, pero los vamos a ir revisando uno por uno a continuación. Ok. Lo primero es la relación temporal. Este es el criterio más importante y siempre tenemos que asegurarnos que la exposición
preceda al inicio de la enfermedad. Los estudios que permiten establecer una relación temporal son los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte y, con mayor razón, los ensayos clínicos que vamos a ver en una clase posterior. Acuérdense que los estudios de cohorte transversal no permiten establecer esta relación temporal porque nosotros estamos indagando en el mismo momento tanto la exposición como el outcome. El segundo criterio es el de la fuerza de la asociación. Nosotros conocemos ya las medidas de asociación, que pueden ser el riesgo relativo, el odds ratio, y en general, mientras mayor es la fuerza de la asociación, hay una mayor probabilidad que esta relación sea causal. Con excepciones, pero generalmente esto se da y este también es un criterio que es bastante importante. El tercero es la plausibilidad biológica, que haya alguna relación biológica entre la asociación y el evento que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos hablando del tabaco, nosotros sabemos que el tabaco produce carcinógenos, que los carcinógenos producen mutaciones y que estas mutaciones a la larga pueden producir un cáncer pulmonar en un grupo de pacientes que puede ser pequeño o no, pero que lo puede producir. Acá hay una plausibilidad biológica, o sea, hay estudios que muestran que estas cosas ocurren y nosotros sabemos que ocurren, por lo tanto podemos establecer nosotros la línea temporal entre la exposición al tabaco y el desenlace que es el cáncer pulmonar. La plausibilidad biológica en general parte en estudios de laboratorio y después siguen estudios clínicos, pero la mayor parte de las veces lo que nosotros buscamos es la plausibilidad biológica en estudios de laboratorio o en animales y esto tratamos de llevarlo a los adultos. Y el problema que tenemos es que en clínica los pacientes no se comportan exactamente como animales de laboratorio. Entonces muchas veces nosotros podemos leer un estudio que muestra que determinado compuesto evita el deterioro cognitivo en ratones, o hace que el ratón sea más inteligente, o hace que pierda grasa más rápido, qué sé yo. Pero cuando esto pasa la prueba de la investigación en laboratorio animal y pasa a la clínica, la verdad es que muchas veces estos grandes hallazgos en teoría que se producen en estudios de animales no son repetidos en clínica. Así que este, si bien es un criterio, no es un criterio tan relevante. Pero sí nos permite que la hipótesis tenga cierta fuerza porque no podemos estudiar una asociación entre cosas que no tienen ninguna relación. El cuarto criterio es la relación dosis-respuesta. Y esto es cuál es la probabilidad que el riesgo aumente si aumenta la exposición. O sea, en teoría la dosis-respuesta, mientras más expuestos estamos a algo, la probabilidad de que tengamos el evento debiera aumentar. Recordemos, sin embargo, que tenemos dosis umbrales. Y las dosis umbrales son tanto superiores como inferiores. Por lo tanto, después de cumplir el umbral de dosis inferior, no importa tanto si seguimos aumentando y el riesgo no va a disminuir y si una vez que sobrepasamos el umbral superior, tampoco importa cuánta más exposición estemos dando y la incidencia debiera mantenerse estable. Eso ocurre biológicamente en muchos ejemplos. Lo otro que también sabemos es que algunas sustancias y la mayoría de los medicamentos que nosotros utilizamos son beneficiosas en algunas dosis, pero son tóxicas cuando usamos dosis más altas. Por lo tanto, dadas estas dos condiciones, la falta de relación dosis-respuesta no necesariamente descarta que la asociación que encontramos en un estudio observacional sea una asociación causal. El quinto factor es la replicabilidad de los resultados. Y esto es súper importante porque muchas veces vemos un trabajo que dice que demuestra que hay una asociación entre el consumo de café y la obesidad, por ejemplo, o entre el tabaquismo y el colon irritable, o cualquier otra exposición que ustedes, o entre un superalimento y la baja de peso, o entre determinada dieta y la baja del colesterol, porque aparece un estudio relativamente pequeño que muestra estos resultados. Esto no está demostrando nada, sino que
a la larga lo que nos va a dar los resultados son varios estudios que muestran la misma asociación en distintas poblaciones. Y este es un criterio que también es bastante importante. Eso es importante recordar. Un estudio que generalmente son pequeños, primero no demuestran nada y después necesitamos varios estudios para hablar que la asociación es verdadera o no. Otro criterio es el efecto de la remoción de la exposición, que en el fondo nosotros estamos sacando la variable que estamos estudiando y el paciente que estamos estudiando debiera mejorar si nosotros quitamos la variable. Este criterio apoya la causalidad, pero no necesariamente la descarta, y si no existe, la verdad es que es irrelevante. Las explicaciones alternativas, que son los confundentes que vimos en el ejemplo anterior. La especificidad de la asociación, que sugiere que una exposición es específica a una enfermedad y solo se asocia con una enfermedad, cuando nosotros sabemos que en clínica una exposición puede estar asociada a distintas enfermedades, y más importante que eso es que las enfermedades en general son multifactoriales y no se deben solo a un factor de riesgo, sino que es una combinación de distintos factores de riesgo y que todos se asocian en un paciente en particular para producir el evento que nosotros estamos estudiando. Y lo otro es la consistencia con otro conocimiento, y básicamente nosotros ahí tenemos que remitirnos de nuevo a los estudios in vitro o animales y si los resultados que estamos viendo son consistentes con resultados que se han visto en otras poblaciones o en otros seres vivos también. Acá vamos a hablar un poco de calidad de las fuentes de información para que ayuden a decir si la relación entre asociación y causalidad se da, y es lo que antes se llamaba la pirámide de la evidencia, donde en el fondo los estudios que se consideran el gold estándar para estudiar causalidad son los ensayos clínicos aleatorizados, y después vienen los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles, y finalmente las series de casos. Mientras más arriba esté el estudio que nosotros estamos evaluando, mayor es la probabilidad que la relación que se esté viendo sea una relación causal. Sin embargo, y esto lo vamos a ver más adelante, en una clase que tengo más adelante, cuando el ensayo clínico aleatorizado es pequeño, esta asociación de causalidad no necesariamente existe en la vida real, sino que es muy probable que se deba al azar. Y el estudio de cohorte no necesariamente está bajo los ensayos clínicos aleatorizados cuando son grandes cohortes poblacionales. Los estudios de grandes cohortes poblacionales son súper poderosos para establecer esta asociación de causalidad, y generalmente cuando los grandes estudios de cohorte encuentran una asociación, después al repetir la asociación en ensayos clínicos, esta es correcta. Pero también el número de pacientes que estamos estudiando tiene que ser mucho mayor. Entonces, para hablar de la evidencia de la relación causal, de los criterios que vimos, tenemos lo que vamos a llamar criterios mayores, que son la relación temporal, la plausibilidad biológica, la consistencia y replicabilidad de los resultados y el ajuste de los confundentes. Y los criterios menores, la relación dosis-respuesta, la fuerza de la asociación y el efecto de remoción de la exposición. Lo que no tenemos que olvidar, y que es como el mensaje final de esta clase, es la asociación causal requiere un juicio, y ese juicio tiene que estar basado en la información disponible. Nosotros no estamos dando un dogma cuando mostramos el resultado de un estudio, sino que estamos dando solo la información que está disponible en ese momento. El conocimiento es un proceso continuo y los investigadores clínicos, y cualquier investigador en realidad, está súper abierto a la nueva evidencia y a modificar el conocimiento que teníamos anteriormente. Nada de lo que hacemos está escrito en piedra, sino que todos estamos dispuestos a que si tenemos evidencia de buena calidad, basada en estudios bien diseñados y libres de sesgos, esta evidencia que nosotros consideramos la certeza en el momento en que estamos, se pueda modificar en el futuro. En resumen,
de las dos clases en general. El pronóstico permite predecir cuál es la conducta de la enfermedad. Los estudios de pronóstico establecen solo asociaciones y no establecen causalidad. Y si nosotros tenemos que ver cuál es el mejor estudio de pronóstico, de menor a mayor están los estudios de corte transversal, los de casos y controles y como el gold standard de los estudios de pronóstico es el estudio de cohorte. Esto siempre haciendo la salvedad que el número de pacientes que estudiamos tiene que ser el adecuado. Las cohortes chicas no sirven de nada, los casos y controles con 5 pacientes por grupo no sirven de mucho, y un estudio de corte transversal donde entrevistamos a 50 personas tampoco es muy relevante. Entonces el tamaño también es súper relevante en esto. Y lo otro importante es que la asociación no es causalidad. Y para que nosotros hablemos de causalidad, tenemos que hacer otro tipo de estudios por un momento y nosotros queremos aumentar la probabilidad de que la asociación que nosotros encontramos en un estudio de pronóstico es verdadera. Lo que tenemos que ver si se cumplen los criterios que hablamos anteriormente. En lectura crítica, para revisar estudios de pronóstico, básicamente las preguntas que uno se hace es si los resultados del estudio son válidos, cuáles son los resultados del estudio y si la evidencia es válida e importante de pronóstico a los pacientes en particular que uno está viendo. Y para esto yo les recomiendo que vayan a esta dirección donde está la guía de lectura crítica de estudios de pronóstico, que cuando ustedes encuentren un estudio de cohorte, un estudio de casos y controles, vayan contestando las preguntas que están ahí y después de eso se hagan una idea tanto de los sesgos, del tamaño muestral o cualquier otro error que pueda haber tenido el trabajo que pueda hacer que la inferencia de los resultados que nosotros vamos a aplicar a nuestros pacientes particulares sea adecuada o no. Entonces, lo que vimos, para terminar en estas dos clases de estudios de pronóstico, hablamos de las definiciones, hablamos del curso natural de enfermedad y sobrevida, hablamos en qué consistía un estudio de corte transversal, un estudio de casos y controles, de cohorte, la asociación a causalidad y la tarea es la lectura crítica, porque la manera de entender los estudios es leyendo y analizándolos sistemáticamente también y ojalá mediante las guías que están a nuestra disposición. Y les dejo con este pequeño chiste final, donde una persona le dice a otra, yo pensaba que la asociación implicaba la causalidad, después fui a una clase de estadística o de epidemiología en este caso, y ahora ya no lo pienso. Y la otra persona le dice, bueno, parece que la clase te ayudó. Sí, bueno, quizás. Eso en el fondo es un poco el mensaje, que asociación no es causalidad. Hay mucha gente que cree que es causalidad, hay mucha gente que dice y promueve la asociación como causalidad, pero la verdad es que no es. Bien, muchas gracias.